el Edén de la Carilla, en Reñaca Alto. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Bueno, este es un tema complejo desde el punto de vista humano, por un lado, desde el punto de vista de la presencia de migrantes, por otro. Pero la pregunta, abogado, ¿cómo llega? Yo lo escuché en un punto que hizo usted de prensa, diciendo que ellos fueron invitados por José Mazú, que es el dueño de estos terrenos, a ir allí. ¿Me puede explicar cómo fueron invitados y cómo se fueron sumando esta cantidad de familias en este espacio de 2 hectáreas? Bueno, se trata de una situación que tuvo lugar en febrero del año 2022. Los pobladores comenzaron a ubicarse en esa zona, que era un baldío, una zona que era un vertedero de escombros, para ser más exacto. Y a transcurridos 3-4 días se apersonó en el lugar don José Mazú Márquez, acompañado de un grupo de personas que actuaban como su seguridad, unas 6 personas, es lo que indican los pobladores. Tuvo una reunión con ellos, con un grupo muy importante, y les indicó de que ya que estaban instalados ahí, ocuparan un espacio acotado, y señaló y demarcó inclusive las 2 hectáreas que a los días siguientes fueron quienes lo acompañaban a poner el cierre, encomendándole además una función, que es la de cuidar el lugar e impedir que haya tomas en las parcelas que son aledañas. Eso, así es como se inicia esto. Posterioridad, parte de las personas que acompañaron a Mazú en dicho momento iniciaron cobros. Hay documentos, de hecho me acaban de llegar algunos documentos que han aparecido ahora. Estos son insumos que van a llegar a disposición del ¿Quiénes hacían estos cobros? Son personas, hay algunas personas que están individualizadas. La confusión, dentro de la confusión que ocurrió en aquellos momentos, no se sabía muy bien quiénes eran. Ahora ha ido apareciendo nuevos antecedentes. No puedo dar los nombres en materia de una investigación en este minuto. Pero ellos eran revendedores de los terrenos. Los pobladores entendían que estaban haciendo este pago por estar ocupando esos terrenos, por haberlos comprado. Yo quiero contextualizar esto. Se trata en su mayor parte de campesinos venezolanos. Son personas que no tienen experiencia ni en compra de bienes raíces, ni mucho menos del régimen de compra de bienes raíces en nuestro país, razón por la cual fueron fácilmente inducidos a error, que es lo que ocurrió acá, respecto de la forma como ellos iban a iniciar una ocupación pacífica de este lugar. No es verdad que ellos irrumpieron violentamente en el lugar, y a partir de ese momento ellos hicieron inversiones importantes tendientes a construir sus viviendas y a arreglar el terreno, para lo cual llevaron maquinaria y un montón de cosas. Sí, no, esto es bien lamentable desde ese punto de vista, ¿no? Porque invirtieron, llevaron en serie. Ahora, usted presentó un recurso de protección. Esto, bueno, llegó a la Corte Suprema. En la Corte de Apelación usted presentó nuevamente un recurso de protección. ¿Cuál era el A ver, lo que ocurre, las acciones son 2. Nosotros dedujimos la semana antepasada una querella en contra del señor Mazú por el delito de estafa. ¿Ya? Porque esto es un engaño, acá se indujo, le ocasionó perjuicio. La querella fue declarada admisible, está en manos del Ministerio Público y ellos están conociendo de la investigación de estos hechos. Una cuestión aparte tiene que ver con mi intervención en el recurso de protección. Yo debo aclarar que tengo la representación de los pobladores hace poco más de 15 días. He intervenido en la fase final de este conflicto que se extiende desde marzo, 18 de marzo, cuando fue presentado el recurso de protección por el señor Mazú. Desde esa época, en este momento, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección interpuesto por Mazú, aduciendo cuestiones procedimentales elementales. Lo que estaba describiendo era un delito, eso es competencia de tribunales del crimen, de la judicatura penal, y en todo caso no había una suficiente individualización de los ocupantes, al punto que la persona que fue señalada como recurrida, un fantasmagórico Patricio Peñalosa Zavala, ya no estaba al momento de pronunciarse el fallo, y eso había sido certificado por policías en el lugar. Por estas 2 razones, por falta de unidad de procedimiento y por ausencia de causa, vale decir, el recurrido ya no estaba en el lugar, fue rechazado. Sin embargo, en un fallo de la Corte, de la tercera sala de la Corte Suprema, un fallo pronunciado por los ministros Carroza
y Matus, entre otros, revocaron esto, siguiendo un curso que había adoptado la tercera sala en aquella época, que es que importa, digamos, adoptar resoluciones que, en mi opinión, vulneran el espíritu de los recursos de protección. El recurso de protección está pensado para proteger al débil frente al abuso del poderoso. Y en este caso nos encontramos en una situación inversa. Se trata, en este momento en el país, hay 54 órdenes de desalojo que provienen precisamente de este expediente, la interposición de recursos de protección, que tienen una estructura totalmente desformalizada. Y Rodolfo, yo quiero hacer una claridad. Los pobladores jamás, hasta el día de ayer que nosotros presentamos una solicitud de suspensión del lanzamiento, jamás tuvieron el derecho a hacer valer su opinión y su versión de las cosas ante tribunales. Y no hubo un juicio. Usted ha hablado justamente de la falta de participación de los pobladores que no han podido expresarse. Y por otro lado, lo que uno recoge es que hay mucha falta de oídos. No han sido oídos. Después. Claro. Abogado, pero por otro lado, bueno, usted tiene contacto permanente con ellos. El estado de ánimo, me dijeron, no es el mejor. Esto se encausa ya en un desalojo definitivo. Hay poca información con respecto a lo que va a pasar, a dónde van a terminar ellos viviendo. Algunos pueden arrendar, otros no pueden arrendar. ¿Qué va a pasar con sus enseres? Me parece que hay muchas dudas con respecto a eso desde lo humanitario. Exactamente, Rodolfo, ese es otro aspecto. La resolución de la Corte Suprema ordena, y hay un apartado de esa resolución, considerando octavo, en el que se precisan las condiciones específicas que debe reunir el desalojo. Y dentro de ellas se señala especialmente que se deben adoptar medidas de albergue respecto de los pobladores, y al mismo tiempo se deben tomar medidas para cautelar los enseres que están guarnecidos en los domicilios, en los hogares de los pobladores. Esas dos medidas corresponden a derechos fundamentales, y cuando hablamos de albergue hablamos no de campos de concentración, sino que hablamos de lugares donde los pobladores puedan sustentar sus condiciones de vida en una condición de dignidad y de respeto para los derechos que se desprenden de la condición de muchos de los ocupantes, que son niños, menores de edad, infantes, escolares, cerca de un centenar, adultos mayores, personas que tienen enfermedades inhabilitantes, etc. Respecto de todos ellos era necesario que existieran albergues. Yo tengo que decirlo con absoluta claridad, y es importante que este medio preste apoyo en ese sentido. No es verdad que haya albergues, las autoridades no han dispuesto de albergues, porque si los hubiese, los pobladores ya los conocerían y ya podrían haber transitado como están, dispuestos a abandonar el lugar desde hace bastante tiempo. Esos albergues no existen, y lo único que le han dicho es que los van a separar por sexo, las mujeres y los niños de un lado y los hombres del otro, que es la manera como más o menos se segregan las personas en instituciones de castigo, y en ningún caso en un espacio de albergue de COVID. Claro. Abogado, desde el punto de vista legal también hay personas que no están legalmente en el país. Ese es un problema también que se puede suscitar mañana a la hora de realizar el catastro, 80% de extranjeros. Sí,